en la cuarta porción de la Torah, que es la Parashah Vayera, que significa y apareció. Este nombre proviene de este primer versículo de esta sección, comenzando con Génesis 18, versículo 1, y se extiende final capítulo 22, versículo 24. Y como hemos observado hasta ahora, que lo venimos viendo, los nombres de las parashot se derivan muchas veces de la primera palabra o que sin embargo es de la primera oración que encontramos en cada porción. Esta palabra o este conjunto de palabras también, dependiendo del caso, y que hay algo que es importante, que se destaca de cada sección que estamos viendo. Y en este caso tenemos esta palabra de Vayera, que está propio en el primer versículo, dice: después le apareció Adonai en el encimar de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y este nombre de Vayera y apareció representa también esta manifestación divina delante de Abraham. Y esta aparición también simboliza esta cercanía del eterno, de lo divino, con el ser humano, que lo vemos aquí, el eterno que se acerca a Abraham y se le presenta como figura que, como hombre, por decir así, que se puede ver, como esta imagen que se puede ver. Y este diálogo que también el creador del universo y Abraham tienen, vemos como se convierte propio en un recordatorio de fe, en obediencia, en esta transformación espiritual que hay en Abraham. Y este encuentro vemos que nos está inspirando porque hay que estar atentos a estas manifestaciones del Eterno que pueden presentarse en nuestra vida y que a través de estas manifestaciones que el Eterno hace en nuestra vida, vemos cómo nos está guiando en este camino de emuná, de fe, en esta entrega de nosotros al Eterno. Y en esta enseñanza que vamos a ver hoy, en este estudio, vamos a profundizar en cómo Adonai puede manifestarse en nuestras vidas y cómo Él puede llevarnos hacia un mayor compromiso en la relación con Él y a profundizar también nuestra relación con Él. Porque creo que una de las cosas que se ve muy bien aquí es esto, en todo lo que lo vamos a ver también en la intercesión de Abraham, del Eterno, que es esto que muestra esta relación que él tenía con Adonai. Por esto, esta porción podemos ver y comprender cómo Elohim puede manifestarse en nuestra vida. Y este nombre de esta porción no significa solamente y él apareció, sino que podemos pensar que nos impulsa también a preguntarnos quién se manifestó aquí realmente. Porque este texto habla del creador del universo, de Adonai, que en esta ocasión decide mostrarse a Abraham en esta forma humana para poder de esta manera interactuar directamente con él. Y este momento es sorprendente porque muestra que el creador, el que es el eterno, el que realmente no tiene forma, no tiene tiempo, espacio, no tiene materia, por decir así, vemos como elige de alguna manera, como en este caso, y encontrarse con Abraham, encontró esta manera de mostrarse, como lo vimos también sin al comienzo, como Adonai para poder venir aquí dentro de nuestro universo, dentro de la creación que él mismo hizo, tuvo que darse una imagen. Esto lo entendemos también cuando leemos lo que apóstol Pablo está diciendo sobre Yeshua, que él es la imagen de Elohim viviente. Él es esta imagen que he podido ver y fue esta manera de manifestarse, de mostrarse, mejor dicho, a nosotros como humanos. Y aquí lo vemos en este caso delante de su siervo Abraham. Esto nos enseña que
también el Eterno, aunque está más allá de cualquier limitación, de cualquier barrera, obstáculo, también vemos cómo desea involucrarse íntimamente con el hombre, con nosotros. De esta forma y de una forma que nosotros lo podamos entender, porque Él es ilimitado, Él es más allá de nuestra comprensión. De hecho, no lo vamos a poder con nuestra mente nunca comprender realmente por lo que Él es. A lo mejor todos juntos lo podemos comprender, pero sin embargo, todos juntos unidos, pero sin embargo, como dije, la misma palabra, todo lo que conocemos y lo que vemos es sin parte, todo lo que profetizamos es sin parte. Cuando vamos a estar con Él lo vamos a comprender plenamente, porque lo vamos a ver cara a cara. Ahora, hablando sobre lo que son estos temas centrales de esta porción de la Parashá Vayera, podemos ver algunas cosas, que al comienzo encontramos esta aparición de Adonai a Abraham y que vemos a Adonai que se presenta ante Abraham, que vino acompañado. Ahora podemos pensar que él vino él mismo con 3 acompañantes, o también vino él mismo con 2 acompañantes, porque dice que Abraham vio 3 hombres. No sabemos exactamente, pero esta es lo que nos está diciendo este paso. Y vemos como Abraham los recibe con hospitalidad y demuestra generosidad y amabilidad. Y esta visita es significativa porque esta trae 2 anuncios que son importantes. El nacimiento que fue prometido ya de Isaac de antes, y esta advertencia de esta destrucción próxima de Sodoma y Gomorra. Y estos son temas que vamos a profundizar también ahora. Lo que podemos destacar como principios de esta parashá, podemos ver la importancia de practicar la hospitalidad y la generosidad hacia los demás. Vemos como la Torah nos enseña a recibir con amabilidad, atender las necesidades del prójimo, especialmente los que son viajeros, los que son necesidad en algún momento. Y nosotros podemos aplicar este principio en nuestra vida mostrando bondad, cuidado hacia los que nos están rodeando, siendo compasivos, abiertos pues a ayudar. Y otro principio que vemos en esto, en el punto número 1, esta fe y esta paciencia en el plan del Eterno. Aunque a veces las promesas del Eterno tarden, o nos parecen que tarden en cumplirse, porque el Eterno nunca tarda. Para nosotros puede parecer así. Este ejemplo de Abraham y Sara nos enseña a confiar, a esperar los tiempos del Eterno. En la práctica, este principio nos invita también a perseverar en nuestras oraciones y a confiar en que el Eterno obrará para nuestro bien, y que todo este tiempo que estamos orando y esperando es para bien, aunque cuando el cumplimiento no sea inmediato. El punto 2 que podemos ver de esta porción es esta destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vemos como Abraham intercede a favor de estas ciudades. Y aquí vemos cómo se pone en evidencia esta misericordia del Eterno, que promete perdonar y promete escuchar. La intercesión de Abraham se encuentra al menos 10 personas juntas en estas ciudades. Y aquí vemos que se resalta algo que yo creo que es importante que lo veamos, esta importancia de la justicia. Mientras más justos hayan en un lugar, mayor es la misericordia de Adonai. Pero sin embargo, al no encontrar estos justos suficientes, vemos como las ciudades son destruidas, y demuestra que el Eterno, aunque Él es misericordioso, también es justo y no deja impune el pecado. Y un principio que podamos destacar de esto y que podamos aplicar es esta compasión y la intercesión. Y este acto de Abraham nos muestra el valor, este coraje de pedir al Eterno por el bienestar de otros, de tener esta valentía, esta audacia de continuar y estar ahí, aunque
delante de quién se estaba presentando. Esto es algo interesante porque a través de él vamos a ver cómo el Eterno nos muestra que es importante orar por el bienestar de otros, por nuestra comunidad, también por nuestras ciudades o de las ciudades alrededor de nosotros, incluso de aquellos que no conocemos o que pueden estar en estas situaciones de peligro y que nosotros sabemos también, conocemos que hay pecado ahí, que no están como tienen que estar delante del Eterno. Y si nosotros aplicamos este principio en nuestra vida, vemos que esto implica ser compasivos y orar no solamente por las necesidades que están más próximas como nuestras o de los nuestros, en el sentido no solamente la familia, sino también dentro de nuestra comunidad, sino también a los que necesitan misericordia, necesitan guía, a los que están en una situación como Sodoma y Gomorra. El punto 3 que podemos encontrar aquí es esta imagen de Abraham y Abimelech. Abraham, movido por el miedo, presenta a Sara como su hermana y no como su esposa. Este error humano nos muestra sus imperfecciones, pero también vemos como de aquí podemos destacar esta fidelidad de Adonai que interviene para proteger a Sara y a Abraham. También podemos ver que se subraya este cuidado y esta protección que el Eterno tiene para con ellos. Después, el otro punto, el 4, es el nacimiento de Isaac. Esta promesa de Adonai, finalmente vemos cómo se cumple con el nacimiento de Isaac. Y nos recuerda que nada es imposible para el Eterno. Incluso cuando la lógica humana, como en el caso de esta edad avanzada de Abraham y Sara, puede parecer y puede indicarnos todo lo contrario. Y este evento nos recuerda también esta importancia de confiar en los tiempos perfectos que el Eterno establece. Después tenemos este pasaje donde Agar y Ismael son expulsados y refleja estas consecuencias de la impaciencia que Abraham y Sara humanamente han tenido, porque vemos que Ismael fue este resultado de no esperar la promesa que el Eterno hizo. Pero a pesar de esto, de esta expulsión, el Eterno vemos cómo protege a Agar e Ismael y lo hace por amor a Abraham, por escuchar sus oraciones, y promete también que de él mismo surgirá y nacerá una gran nación. Y esto demuestra también que él cuida a sus hijos incluso en estos momentos de adversidad, y cuida por las oraciones también de los justos. Y un principio que podemos aplicar aquí es confiar en la provisión y en el cuidado del Eterno. Aunque en estos tiempos de dificultad, de pruebas, de desierto también, como vemos a Agar e Ismael que están en esta prueba del desierto. Y este principio nos recuerda que cuando estamos en estas situaciones de adversidad, el Eterno permanece a nuestro lado y no nos abandona. Y vemos que en la práctica esto implica confiar en el Eterno, que Él proveerá en nuestras necesidades. Y tenemos que mantener la fe en su amor, en su cuidado para nuestra vida y para nuestras familias. Otro tema que hay aquí es este momento cuando Abraham y Abimelech solucionan de una forma pacífica este conflicto territorial. Aquí vemos cómo se establece este ejemplo de coexistencia y este respeto mutuo entre ellos. Y este acuerdo vemos cómo nos enseña cuán importante es la paz y el respeto en las relaciones, exactamente como la palabra dice: en lo que ustedes pueden hacer, estén en paz con todos. Y este principio que podemos aplicar de aquí es esta paz y la justicia en nuestras oraciones. Este principio vemos como nos invita también a buscar estas soluciones que son pacíficas, justas, en estas situaciones de conflicto, para poder evitar estas confrontaciones y para poder promover esta armonía en nuestras relaciones. Y esto se puede aplicar en nuestra vida también mediante esta resolución pacífica de los conflictos. Y si nosotros mantenemos esta actitud de respeto, de honra,
hacia los demás lo podemos hacer. Y el último punto que vemos en esta parasha es esta atadura, entre comillas, de Isaac, que en hebreo se llama Akedah. Y esta Akedah vemos como muestra esta disposición de Abraham a obedecer al Eterno, completa, plena, podemos decir, que este evento también nos muestra esta fe inquebrantable de Abraham y su temor que tiene hacia el Eterno. Y de aquí podemos ver estos principios que podemos aplicar en nuestra vida, que es la obediencia y la entrega a la voluntad del Eterno. Y Abraham vemos como nos muestra que confiar en el Eterno y cumplir su voluntad es esencial y es importante, incluso cuando esto nos puede resultar muy difícil, como lo vamos a ver en su caso, y también incomprensible, porque para su mente también era algo que no llegaba a la comprensión humana. Y en nuestros, por decir así, diario vivir, podemos aplicar este principio también en aceptar los desafíos con confianza. ¿Confianza en qué? En el propósito del Eterno. Y al cumplir los mandamientos con integridad y con compromiso delante de él. Cada uno de estos principios que podemos tomar de esta parasha, vemos cómo nos ofrece y también nos muestran esta guía para vivir y cómo caminar en rectitud, en bondad, en fe, en el respeto en nuestras relaciones, tanto con el Eterno, con los demás. Claramente no podemos profundizar en cada tema, pero cada uno de estos vemos como nos ofrece este valor espiritual que es muy importante para nosotros. Y lo que estamos haciendo, que puedan tener una guía si lo necesitan de esta forma, a través de esto, y estudiar, a profundizar los otros principios que hoy no lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo Elohim puede hacerse presente en nuestra vida y cómo estas acciones humanas, cuando el que se aleja de sus caminos, vemos como estas acciones pueden crear una barrera que impide esta manifestación, que no deja que el Eterno se pueda manifestar en nuestra vida. Y también vamos a través de la historia de Sodoma y Gomorra, ver un relato que nos muestra que el pecado interfiere en esta relación entre Elohim y la humanidad. Y porque para que el Eterno se pueda revelar a nosotros, tenemos que estar lejos y apartarnos del pecado. Y no podemos pensar que, como lo vamos a ver, un poco aquí, un poco allá, como todo lo que pasó también con Lot, porque Lot vio y se guió por lo que vio. Todo parecía tan hermoso. Este lugar, como lo vimos, era como un jardín del Edén, este lugar que él eligió, pero estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Él vivió ahí, en esta planicie. Lo que vamos a ver ahora no se quedó ahí, que sin embargo, por esto nosotros podemos ver como no hay que jugar con el pecado y no hay que pensar que no, a nosotros porque somos justos no nos va a pasar esto, porque estar cerca del pecado, estar siempre ahí, vemos cómo atrae. Y este fue lo que pasó con Lot. Al final del cabo lo encontramos a Lot dentro de estas ciudades. Entonces vemos cómo debemos apartarnos del pecado y de todo lo que parece mal. Vamos a comparar estas dos realidades, una vida en comunión con el Eterno y una vida de indiferencia hacia su presencia. Y por esto quiero que podamos entender así la importancia de conservar su presencia, su guía, en alejarnos, mantener lejos el pecado. Y este juicio contra Sodoma y Gomorra, que viene descrito en el capítulo 18 de Génesis, vemos como nos muestra este efecto que es devastador en el rechazar la voluntad del Eterno. Y este versículo clave lo encontramos en Génesis 19, versículo 24, cuando dice: entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai desde los cielos. Y esta sentencia vemos que era este resultado
de esta profunda corrupción en la que se encontraban estas ciudades. Para poder llegar al Eterno, tomar esta decisión tan terrible, vemos como esto fue profundo, fue de una manera tan difícil, ¿no? A veces de entender para nosotros, pero llegaron hasta este punto. Sin embargo, antes del juicio, vemos como Abraham intercede, como está pidiendo compasión, con esta compasión y esto de alguna manera está cuestionando, está su audacia de cuestionar, podemos decir entre comillas, si el Eterno aniquilaría a los justos junto con los malvados. Esta intercesión de Abraham vemos como destaca tanto la justicia que es perfecta del Eterno como su misericordia hacia los justos, hacia los que están cerca de él. Y esta historia de Sodoma y Gomorra vemos que también nos refleja dos tipos de existencia. Una en que la presencia del Eterno es conocida y vemos como es bienvenida. Y la otra de como un contraste porque se ignora la presencia del Eterno, como también en el caso de Abraham y bueno, también toda la situación de Sodoma y Gomorra. Vemos como cuando se ignora la presencia del Eterno, cuando no hay la presencia del Eterno, hay este caos y reina el caos. Y la parashá Vairá que estamos estudiando, vemos cómo nos presenta estas ambas realidades. La de Abraham, que vive seguro ahí en esta planicie, en este encimar de Mamre, en la comunión con el Eterno. Y está el contraste de Sodoma y Gomorra, donde prevalece el pecado y pues no hay la presencia del Eterno. Y el pensamiento o lo que eso tengo en mi corazón también es que nosotros como Abraham elegir a vivir en su presencia, elegir a recibir que no lo recibió. Si alguien aquí escucha este mensaje y no lo recibió en su vida, no lo recibió y no dejó que Elohim todavía esté en todas partes o en todas áreas de su vida, que lo pueda hacer hoy, mientras escucha este mensaje, porque podemos recibirlo o podemos rechazarlo. Y la cosa que es interesante porque es importante que veamos, porque muchos piensan y viven de esta manera, pero pues yo no tengo nada con el Eterno, yo no lo odio, pues sí, sé que existe, que Él está ahí, pero no me interesa, al final yo no lo quiero en mi vida. La cosa que es importante que entendamos, si no estamos de un lado, de su lado, si Él no está en nuestra vida, pues automáticamente estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque de esta manera, aunque uno piensa que está en la vía de medio, no existe vía de medio. O se está del lado del Eterno o se está del otro lado. Y cuando se está en medio, en el sentido, entre comillas, pensando que pues ahí se está en medio, hay otra manera de estar en medio. No solamente en no dejar que el Eterno sea en nuestras vidas, sino también jugando con el pecado. ¿Y cómo lo vamos a ver ahora cuando hablamos sobre Sodoma y Gomorra? Cuando alguien dice, pues bueno, esta cosa, si yo estoy con el Eterno, pues yo estoy haciendo mi oración, lo que tengo que hacer, lo que yo pienso que se tiene que hacer, o también cuando se piensa que esto, aunque puede ser un pecado pequeñito, no podemos jugar con el pecado. Tampoco pensar, como lo vemos y como lo ya dijimos de Lot, pensar de estar cerca, porque es como estar cerca, pero no nos vamos a quemar. Pues no, vemos que Lot pagó mucho y bien caro por todo esto. ¿Cómo lo vamos a ver? Que él salió de su casa, de su parentela, junto con Abraham, con todo lo que tenía, porque ellos tenían mucho, y no solamente mientras estaban juntos con Abraham, él se enriqueció aún más. Lot ha tenido mucho más de lo que tenía cuando salió de su casa, y lo vemos entrar hasta dentro de Sodoma y Gomorra, salir sin nada, salir y encontrarse también sin su esposa, encontrarse también sin como mínimo 2 hijas, porque vemos que tenía géneros, dice género, no un género. Entonces, mínimo 2 hijas había tenido, y de lo que se está comentando que estas hijas pues no salieron con sus esposos, de ahí entonces él perdió mínimo 2 hijas, y de lo que se está comentando también
él dentro ahí, por los pecados de Sodoma y Gomorra, antes de este evento, perdió también otra hija. Lo que se está comentando que era una de las hijas que estaba caminando rectamente delante del Eterno. Y vemos cómo se queda sin nada. Va a llegar a vivir en una cueva. Tenemos que hacer atención, exactamente como dice la palabra. Tenemos que estar lejos de todo lo que nos parece mal. No solamente de lo que es mal, sino lo que nos parece mal. Entonces vemos como hay consecuencias también y sufrieron estas consecuencias. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra rechazaron al Eterno y se volvieron a ser estas emblemas del pecado y de juicio de parte del Eterno por este rechazo constante de vivir conforme los principios de Adonai. Esta vida de pecado viene definida en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 como transgresión de la ley, de la Torah. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torah. Practicar el pecado vemos cómo nos aparta del Eterno y cómo obstaculiza también esta influencia suya en nuestra vida, porque el pecado es como un velo, como un muro que está entre nosotros y Él. Y este muro es exactamente como, déjame pasar este término, como este muro que no deja pasar su voz, su influencia en nuestra vida, porque no lo vemos, no lo percibimos. Y el pecado es como también este veneno que puede entrar a ser mordidos por una serpiente que poco a poco hace que no hay ni dolor. En Isaías 59:2, escribiendo también esta separación, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sodoma y Gomorra, que eran envueltas en estas prácticas injustas, violencias y esta falta de total rectitud, vemos como también esta distancia o este distanciamiento del Eterno. Y en lo que es esta parte que estamos leyendo en Génesis 18, en el versículo 20 y 21, dice, entonces Adonai le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que he venido hacia mí. Este llamado indica esta grave corrupción en la que llegó y se ha envuelto estas ciudades. Y finalmente vemos en Génesis 19:24 que cae este juicio del Eterno. Este pasaje también vemos como nos muestra que es importante analizar nuestras vidas. Es importante hacer este escudriñamiento de nuestros corazones y de nuestro entorno también, porque hay que pensar si estamos eligiendo vivir conforme a la voluntad del Eterno, nos dejamos alejar por el pecado, porque el Eterno nos llamó a vivir una vida kadosh, una vida santa, y esta vida santa nos tiene lejos del pecado, pero en el mismo tiempo vemos cómo nos llama a vivir por emuná, por fe, nos llama a vivir lejos de todo lo que nuestros ojos ven y caminar por emuná, como lo hizo Abraham. Y a través de todo lo que vamos a reflexionar ahora, podemos ver cómo el Eterno desea manifestarse en nuestra vida y guiar nuestra vida a través de su Torah y a través de estos principios de justicia, de rectitud y de misericordia para nuestra vida, pero tenemos que coger todo esto, necesitamos apropiarnos de todo esto. Y por esto vamos a ver estos pecados que fueron mencionados en la escritura con respecto de Sodoma y Gomorra, porque tenemos que tener presente y analizarlo y mantenerlos lejos de todo esto. Un primer pecado que vemos es la inmoralidad sexual y que es en Génesis 19 del 5 al 7. Y llamó a Lot, le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y vemos que Lot salió y cerrando la puerta tras de sí les dijo,
os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Vemos que aquí la frase para que los conozcamos, que usa este término de hebreo de yadá, que además de conocer, implica también esta relación íntima, incluso física. Y en este caso vemos como los varones que eran estos ángeles que han ido ahí para hacer la obra del Eterno y ver si las cosas estaban como llegaron a mí. Entonces ellos estaban ahí, encontraron a Lot y lo visitaron, estuvieron en su casa. Y este acto que fue planeado por ellos conscientes y sin vergüenza, esta violencia sexual que ellos demuestran también esta depravación moral que predominaba en Sodoma. Y también hoy como hoy vemos y observamos como la inmoralidad sexual se va aumentando, se está normalizando propio a través de la promiscuidad, el adulterio, esta explotación sexual y esta cultura de hipersexualidad que ahora hoy como está alcanzando también en la educación de los más jóvenes, de los chicos, los más pequeños también. Y esta inmoralidad que ahora está aceptada y hasta legalizada, viene vista como algo normal en el mundo que estamos viviendo. No obstante esto, lamentablemente, esta inmoralidad sexual que muchas veces nosotros la vemos como que por esto fue destruida Sodoma y Gomorra, no fue el único pecado que ellos cometieron. Fue uno de los más notorios o a vista, por decir así, pero no el único. Y la escritura, especialmente el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, del 49 al 50, dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y aquí abominación hace referencia a la inmoralidad, aunque vemos que el profeta menciona más transgresiones como la soberbia, el exceso de pan, la abundancia de ociosidad, la falta de apoyo al que es en necesidad, como la sedaká. Y nosotros vamos a ver y vamos a analizar estos aspectos, empezando con que uno que se menciona aquí es la soberbia o gaón. En hebreo, este término de gaón se refiere a la autoexaltación o arrogancia. La soberbia nace cuando las personas ignoran prácticamente la guía del Eterno. Esto es algo que tantas veces se está mostrando también escondido, pero esto hay que analizarlo, hay que ir viendo en nuestro corazón, porque cuando se ignora la guía del Eterno, creyendo que no necesitamos del Elohim, no necesitamos su Torah, esto lleva también a la rebelión contra sus mandamientos. Y a veces esto se hace, sí, como en el caso de Sodoma y Gomorra, abiertamente, pero hay momentos cuando este hecho, por decir así, de ignorar la guía del Eterno por otros motivos también, no solamente por no creer que necesitamos de él, al final nos lleva siempre ahí y se está moviendo siempre por esta soberbia o gaón, porque al rechazar las enseñanzas del Eterno, ¿qué hace? Se abre a otros sistemas de pensamientos y de estas leyes que son imperfectas, que distorsionan el propósito del Eterno. Reflexionamos en esto. Pensando en nuestras metas, sueños y aspiraciones, ¿nos acercan del Eterno o nos alejan de él? Porque muchas veces tomamos estas decisiones basadas en nuestro propio deseo, como también Lot, sin buscar la guía del Eterno, a través de la oración o su palabra. Y queremos también la bendición del Eterno en nuestra vida. Tal vez lo pensó Lot, pero vemos que no involucramos su dirección en estas elecciones. Por eso, las decisiones basadas en deseos personales, su guía, vemos como nos exponen propio a actuar fuera de la voluntad del Eterno. Por esto es importante que miramos y que veamos dentro de nuestro corazón si realmente estos deseos que tenemos en nuestro corazón son sus deseos. Porque
cuando son sus deseos, se van a cumplir. Y estando y meditando también en lo que es Nehemías, hay algo que me tocó mucho porque Nehemías tenía dentro de su corazón el deseo de ir a Jerusalén y el Eterno hizo que este sueño se haga realidad, que porque era su voluntad, porque era algo que venía de su corazón. Y todo lo que viene de su corazón, que al estar nosotros en comunión con Él, sus deseos se convierten en nuestros deseos y de esta manera nosotros estamos en el centro de lo que Él quiere, en el centro de su voluntad. Y nuestros deseos al final no son más nuestros deseos, sino sus deseos. Y entonces esto es su voluntad. ¿Qué dice la palabra sobre esto? En Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vemos que este amor va más allá del sentimiento. Realmente es un estilo de vida que se demuestra en cada acción, pensamiento, palabra. Este amor se manifiesta en el corazón, que representa nuestra voluntad, nuestro pensamiento, decisiones, y en el alma o nefesh, que esto simboliza nuestra vida, y también dice nuestras fuerzas, que es meot, que esto alude a los recursos también, y lo que controlamos como el hogar, la familia, las personas a las que nosotros influimos también. Y Deuteronomio 10, versículo 2 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y nosotros con frecuencia oímos que los mandamientos del Eterno no son necesarios, pero vemos que esto no es lo que Él está diciendo. Tenemos que cumplir sus mandamientos para que su bendición venga en nuestra vida, porque muchas veces queremos apropiarnos de las bendiciones del Eterno, pero no queremos cumplir con su palabra, con lo que Él nos está diciendo. Otro pecado que se está mencionando aquí es esta hartura de pan, o podemos decir una abundancia innecesaria de alimento y de la riqueza. En este contexto vemos que actual también este pecado se expresa en el materialismo y en el consumismo, donde la acumulación de bienes, vemos como a veces y muchas veces esto desvía a las personas del Eterno. Y esta actitud de apego a las riquezas, vemos como al final que hace, genera solamente vacío, un vacío de bondad hacia los demás, y haciendo que el valor personal se enfoque en las posesiones y en el éxito material. Aún así está la Torah que nos advierte sobre esto. En Deuteronomio 8, del 11 al 14 dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim, cumpliendo sus mandamientos, decretos y estatutos que hoy te ordeno. No sea que comas y te sacies, construyas buenas casas y habites en ellas, y que se multipliquen tus ganados, plata y oro, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, quien te sacó de Egipto. Expresa él mismo que Él es la fuente de toda provisión. Entonces, ayudar al necesitado es esta expresión de gratitud hacia Él, y compartiendo con el necesitado de todo lo que el Eterno nos está diciendo. Vemos que es un reconocimiento de que dependemos de Él y de que nuestras riquezas son solamente un instrumento para cumplir su voluntad, y no es fundamento de nuestra identidad, no es tampoco nuestra seguridad, así como lo hizo Abraham. Él fue rico y se enriqueció, pero su corazón no estaba en esto. De hecho, se está hablando sobre Abraham, que el Eterno mismo lo está diciendo de esta manera, que él fue el que daba, el que hacía, que era un tzadik, era un justo, el que daba al necesitado. Hacer tzedakah es ayudar al necesitado. Y otro pecado que se menciona aquí es abundancia de ociosidad, que es shanat hasek en hebreo. Esto alude al descanso excesivo y a una dedicación exagerada al entretenimiento y a la distracción. Vemos que en vez de destinar el tiempo
en lo que tenemos que destinar, por ejemplo, el estudio de la palabra, en crecer espiritualmente, edificarnos espiritualmente. Vemos que muchos se ocupan en estas actividades superfluas, que no se aprovecha prácticamente de este momento que es valioso, que podríamos emplear para profundizar nuestras relaciones con el Eterno. Y también muchas veces, lamentablemente, también como hijos del Eterno, hay creyentes que piensan de hacer lo correcto haciendo cosas que no se tienen que hacer, que el Eterno no lo quiere en nuestra vida, que más bien en vez de hacer estas cosas, tenemos que hacer lo correcto y lo que nos acerca de Él, y no de esta manera ni tentarnos detrás de todo lo que nuestros ojos ven, no hacer lo que no le gusta a Él. Por esto, sobre la importancia de esta preparación espiritual, vemos lo que dice también Deuteronomio 6, del 5 al 7, llamarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y este amor al Eterno debe ser el centro de nuestra vida y tiene que manifestarse en esta disposición de dedicar el tiempo a su palabra y a nuestras familias. Finalmente, lo que nos está mostrando Ezequiel aquí, este pecado, no fortalecer la mano del necesitado. Quiere decir que había falta de apoyo también a los más vulnerables, que esto es algo que va contra los principios de la justicia de la Torá. En Deuteronomio 15, del 7 al 8, vemos como el Eterno nos exhorta y dice: cuando haya en medio de ti un menesteroso, alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, más bien abrirás tu mano generosamente y le prestarás lo que necesite. Ayudar al prójimo, vemos que entonces es un acto de justicia y compasión, y que es vital para poder vivir conforme a lo que nos dice Él, conforme a sus mandamientos. Y estos pecados que hemos visto como inmoralidad, soberbia, abundancia material, ociosidad, esta falta de ayuda a las necesidades, vemos como crearon esta distancia entre Sodoma y el Eterno. Exactamente como sucede cuando las personas rechazan propio la guía y el propósito del Eterno. Y entonces dice que Adonai hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Entonces, esta historia de Sodoma y Gomorra es este llamado a examinar nuestras acciones y buscar de vivir una vida conforme a los principios del Eterno, de la Torá, de esta manera acercándonos a Él, a su voluntad. Porque la Torá nos enseña que el pecado, al ser una transgresión de los mandamientos del Eterno, como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Eso nos desvía del propósito de vivir conforme a la voluntad del Eterno. En hebreo, esta palabra de pecado, que es hes, implica falla o desviación del blanco. Mientras la Torá, que es esta raíz de yara, significa dar en el blanco. Vemos que la Torá es esta instrucción divina del Eterno que nos orienta, es la guía para poder ir hacia nuestro verdadero propósito. Y esto nos ayuda a alcanzar este sentido en nuestras vidas, en alinearnos con lo que es la voluntad del Eterno. Y en Lucas 17, 28, Yeshua recuerda este ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dice: así como sucedió en los días de Lot, en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Yeshua nos advierte sobre estas consecuencias que atraen cuando se normaliza el pecado, exactamente como sucedió con Sodoma y Gomorra, porque las personas ahí creían que estaban bien,
seguras en sus actividades de todos los días, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, y en ningún momento no dedicaban este tiempo al Eterno, ni buscaban la voluntad del Eterno. Y por esto, por esta desconexión espiritual, vemos cómo vino esta consecuencia sobre ellos. Por eso Yeshua nos advierte de no vivir de esta manera y de no repetir los mismos patrones, y que tenemos que ser esta luz en medio de la oscuridad y vivir como Abraham vivió, en este lugar que el Eterno preparó para él, encima de Mamre, en este lugar donde también vino a encontrarlo a él. Como hoy vemos que la humanidad se está encaminando y se está moviendo en esta dirección como Sodoma y Gomorra, donde hay inmoralidad, egoísmo, y todo lo que hay se vuelve como algo cotidiano. Vemos como también la preocupación por el prójimo está desvaneciendo. Por esto, por la desobediencia, por la incredulidad, falta de preparación espiritual, vemos que hay lo que hay, está pasando lo que está pasando, pero nosotros podemos marcar la diferencia. Somos llamados a marcar la diferencia, estudiando la palabra, guardando sus mandamientos, tratando de comprender su voluntad, lo que tenemos que hacer, cómo ayudar a los otros, salvar a los otros también, porque esto es lo que Yeshua nos mandó a hacer. Y en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vemos que cuando una persona se apoya en su propio entendimiento, creyendo que no necesita del Eterno, puede pensar que camina en el camino correcto, pero si se ignora la guía del Eterno, se pierde de vista este propósito verdadero, y entonces hay consecuencias después de todo esto. Y Jeremías 17:9 también nos advierte, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.